Sabe que este tiempo es un tiempo glorioso, que jamás lo tenemos que perder. Cada oportunidad que tengamos de venir a adorar a Dios, vengamos. Porque usted no sabe qué va a ocurrir. Y no porque que haya coordinado mi hermana, o esté predicando yo, o esté predicando mi hermano Sebastián, Alejandra, o el pastor, sino porque es el Espíritu Santo que quiere que usted sea salvo. ¿Cuántos creen eso? Veo pocos convencidos. ¿Cuántos creen eso? ¿Están acá? ¿Están salvos? ¿Son salvos? A ver, ¿la iglesia salva? ¿Cuántos se van al cielo? ¿Se va al cielo? ¿Ya tiene el pasaporte? Gloria a Dios. ¿Estamos preparados? Qué lindo sería. Pero hay alguien que hay alguien que no quiere ni que usted ni yo seamos salvos. Y ese tiene nombre: Satanás, padre de mentira, que nos hace la guerra constantemente. Sabe que por tiempos Dios quiso enseñarle a su pueblo que tenían luchas y que no eran carnales, sino eran espirituales. Y le voy a invitar, sin más preámbulo, a que abra la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levanten la Biblia. Tiene que traerla, ¿sabe por qué? Porque tiene que corroborar a ver si el predicador le miente. Van a haber tiempos que en el celular ya no se va a poder leer la Biblia, porque la van a sacar, porque ellos tienen acceso a esto, pero no tienen acceso a un papel que tiene poder si lo lee con fe. Así que si puede, cómprese 10.000 Biblias si puede, porque cuando le arrebaten una, usted va a tener otra de repuesto. Yo tengo Biblia en el baño, tengo Biblia en mi casa, en el comedor, en mi pieza, en el ciclismo. Porque ¿sabe qué? Porque no sé cuándo es el Espíritu Santo que me va a hablar. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar ahí dispuestos a oír la voz del Espíritu. Cuando Él nos habla, cuando Él quiere comunicarnos algo. Y como decía, hay alguien que no quiere que usted ni yo accedamos a esta palabra. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10. Aleluya. ¿Cuántos tienen a ese Cristo glorioso? Gloria sea el nombre. ¿Sabe que me siento alegre? Pero no porque esté acá, porque Él me amó y me siento amado por Él. Él es mi primer amor y Él es el que me llena todos los días. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estad firmes. Firmes. Pero me conmueve tanto, porque Pablo acá no empieza diciendo: hermanos míos, vístanse, estén vestidos, y un montón de sinnúmeros de la armadura de Dios, sino le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero muchas veces nosotros saltamos este paso y ya nos vestimos y empezamos a guerrear contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántos hacen esto?
¿Cuántos empiezan a guerrear sin tener una noción de con quién están peleando o qué armadura tienen que usar? Si yo hoy les dijera, levanten el escudo de la fe, ¿cómo está su escudo? ¿Está preparado para apagar todo dardo del enemigo? ¿O cómo es mi escudo? Chiquito, grande. ¿Cómo está mi espada afilada? Hace mucho tiempo el Señor, en una oportunidad cuando tenía 25 años, yo creo, por ahí, porque hace muy poquito que me convertí al Evangelio, el Señor me muestra en un sueño y me muestra una espada gigante y me dice, esta es para derrotar los gigantes que se te van a presentar en la vida. Pero ¿sabes qué, hijo? Me dijo, está desafilada. ¿Y cuántos muchas veces de nosotros tenemos nuestra espada desafilada, sin un filo apropiado? La tenemos oxidada, la tenemos envainada ahí, guardada, y no la tenemos preparada para luchar contra las acechanzas del diablo. Cuando vienen tiempos de escasez no sabemos qué decir. Cuando vienen tiempos de enfermedad no sabemos qué decir. O tal vez sabemos qué decir, pero nuestra fe no está al límite para poder recibir la sanidad. Cuando pasamos pruebas, luchas, persecuciones, no sabemos cómo actuar. Y sabe que el diablo muchas veces se nos ríe en la cara. ¿Por qué? Porque él sabe más la Biblia que nosotros. Yo le doy gracias al Señor y gloria sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, que Él me puso una abuela, una persona que me enseñaba a leer la Biblia. Tenía 8 años cuando ella me sentaba en la mesa, 8 de la noche, puntual. Yo tenía que leer la Biblia de las 8 a las 9 porque a las 9 se comía. Y ella me decía, léeme un capítulo entero en voz alta y explícamelo, hijo. Y yo la odiaba en ese momento. Porque vamos a ser sinceros, no me gustaba leer y menos la Biblia. Porque ¿a quién le gustaba leer cuando era chico? Levante la mano a aquel que le gustaba leer. Bueno, ahí tenemos 1, 2, 3. Y gloria por ellos. Porque a mí no me gustaba. Y menos la Biblia. Pero sabe que ella me obligaba. Y cuando me reviraba, me agarraba de la oreja y me sentaba ahí. Y me decía, léeme la Biblia. Del Génesis al Apocalipsis. No entendía nada. Pero el Señor me estaba preparando para este tiempo, para estos momentos, para saber cómo actuar en mi vida. Y sabe que muchas veces no sé cómo actuar, pero hoy no lo entiendo, pero mañana lo entenderé. Cuando son mis peores tiempos, son mis mejores tiempos, porque es cuando yo me encuentro con el amado, con Jesucristo de Nazaret, gloria sea el nombre del Señor, porque ahí es cuando el Espíritu Santo viene con la palabra que en aquellos tiempos leía, y Él me dice así, hijo, así tenés que hacer, así como tenés que reaccionar. Y aun cuando cometo equivocaciones, porque muchas veces sabemos cómo actuar, pero no sabemos cómo hacerlo, o no la mandamos igual. O no, a mí solo me pasa. Cuando sabemos que espíritu está operando, no lo reprendemos. O a mí solo me pasa. Miéntele. Dile que sale tanto. O no te cobran algo y te quieres ir del mercado porque, bueno, no me cobró, listo. ¿Sabe que ahí es cuando nosotros tenemos que reprender al devorador? Ahí es cuando nosotros debemos actuar. Ahí es cuando nosotros debemos sacar la espada del Espíritu y actuar como Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, Él estuvo tentado 40 días en el desierto y 40 noches. Dice que todo el tiempo estuvo siendo tentado por Satanás. Y fue el Espíritu Santo el que lo lleva para ser tentado por Satanás. Pero Él no pecó. ¿Sabe qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A Jehová, al Señor, tú adorarás y a Él servirás. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos tientan al Señor muchas veces? Todos. Cuando usted pasa el semáforo en rojo, lo está tentando al Señor.
sea en bicicleta, sea caminando, sea en todo. Cuando usted anda por la carretera 180 kilómetros por hora, 160 y la velocidad máxima dice 110, usted está tentando al Señor. Porque nosotros debemos respetar a las autoridades, porque fueron puestas por Dios, no por el hombre. ¿O estoy mintiendo? La palabra dice que las autoridades fueron puestas por Él para castigar no por lo bueno que hacemos, sino lo malo que hacemos. Muchas veces tenemos acceso a una sanidad y recurrimos al doctor y le creemos más al doctor, porque muchas veces a mí me pasó. Cuando me diagnostican invalidez por vida, lo primero que dije, voy a quedar inválido. Ya me tiré a la silla de ruedas por completo. Y usted dice, sí, hermano, ¿cómo usted? Sí. ¿Sabe por qué? Porque el diablo pone la semilla, y no pone una semilla chiquitita para que tú no la creas, sino que una semilla grande para que tú la creas. ¿Y sabe qué? Hubo una persona que me dijo, no le creo ni al médico, ni a ti, ni al diablo. Tú vas a salir caminando de acá. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros tenemos que actuar así, no la otra persona. Es el Hijo de Dios que debe actuar así. Es el que está pasando la necesidad que debe actuar así. Pero ¿cómo actuamos bajo la adversidad, bajo la prueba? Cuando viene el diablo a tentarte con un caramelo, ¿qué es lo primero que hacemos? Abrimos el papel y lo comemos. Y al principio es dulce, pero después amargo como la hiel. Es amargo como el ajenjo. No sé si usted ha probado ajenjo, pero es amargo como el ajenjo. Es amargo. Pero ahí caemos los hijos de Dios. Pero tenemos a un Salvador. Hijitos míos, si habéis pecado, a un abogado tenemos, a Jesucristo el justo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. El que nos levanta, nos redime. ¿Sabe que Isaías 43 dice: oye, oh Jacob, yo Jehová soy tu Dios, yo te redimí y te puse el nombre, mío eres tú. Ese es el nombre, mío eres tú. Ese es el nombre que usted tiene grabado en su mente, en su cabeza y en su corazón. Mío eres tú. Usted tiene un Salvador. Usted tiene un Redentor. Usted tiene un Padre. No necesitamos de alguien para ser salvo, solamente a Jesucristo el justo. Es tan hermoso tener a Jesucristo. Y en uno de los programas que me invitaron los chicos a compartir, me recuerdo de una palabra que el Señor me dijo: ¿hasta qué punto me adorarás? ¿Y qué es lo primero que decimos todos? Siempre, hasta el fin del mundo. Pero viene la primera prueba y lo dejamos. Viene la primera prueba y lo desechamos. ¿Y sabe qué me recordaba? Que yo le daba gracias al Señor, porque justo también mi hermana lo dijo, Isaías 53, aunque pases por el fuego, aunque pases por el agua, no te anegarás. Yo estaré contigo. En medio del fuego Él estará contigo. En medio de cada situación Él estará contigo. Aunque sientas que te estás quemando, aunque sientas que se están prendiendo tus zapatos, aunque sientas que te estás consumiendo, aunque sientas que el agua te llegó hasta el cuello, tienes a Jesucristo, tienes a Jesucristo, tienes a Jesucristo, el Redentor del mundo, el que pelea la batalla por ti. Y sí, muchas veces no lo vamos a creer.
Muchas veces no vamos a creer que está Jesucristo ahí, porque muchas veces no lo vemos y tenemos que ver las cosas para creerlas. Pero la fe es más grandiosa cuando tú no ves nada, cuando tú no estás viendo nada, cuando tú estás ahí en la tiniebla y tú le ha pasado que se le ha apagado la luz, se cortó la luz y usted está buscando dónde está la velita por ahí y no la encuentra. Y empieza a revolear todo y empieza a enojarse con el yerno, con todo. ¿O no? A ver la suegra. ¿Y sabe qué? La fe es la certeza de lo que no se ve. Y sabe que muchas veces nosotros debemos tener esa fe que conmueve el corazón de Dios. Usted quiere conmover al Señor, tiene que tener fe. Fe, 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 fe. ¿Sabe que hay una historia que me encanta a mí? Y uno de los profetas que más me gusta es Isaías, por el cambio de mentalidad. Era el profeta que decía: cuando viene el Espíritu de Jehová sobre mí. Y él connota esta. Pero hay un profeta que nadie vio, que nadie lo toma como profeta, y es José. Y que él, pasando las situaciones que pasaba, viendo lo que le estaba pasando, él no se dejó llevar por la realidad que estaba viviendo. Sus hermanos lo metieron en un pozo, lo vendieron, rompieron el manto que su padre le había dado, lo vendieron a los madianitas y fue llevado a Egipto. Allí lo metieron en la casa de Potifar. Potifar se enoja con él, lo mete a la cárcel. En la cárcel se olvidan de él, del sueño que había tenido. Y después se acuerdan que había un profeta. ¿A quién hallaremos que esté el Espíritu del Altísimo ahí? Era un profeta, porque él vio todo su futuro. Él profetizó todo lo que iba a pasar sobre él. Pero ¿sabe por qué no le creyeron? Porque él habló de sí mismo. Ahora, ¿qué pasaba si hablaba de Rubén? ¿Qué pasaba si hablaba de Zabulón? ¿Qué pasaba si hablaba de Judá? ¿Qué pasaba si hablaba de Isaacar? ¿De Neftalí? ¿Qué hubiese pasado? Lo hubiesen creído. Pero muchas veces la gente no te va a creer. Y déjame decirte que el peor enemigo se va a levantar para que no te crean. Pero no, que no te importe en el que dirán. Tú aférrate a la palabra de Dios, porque si Dios emite una palabra, Él la cumplirá, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumplirá su propósito en ti, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Tú tienes que creerle nada más. Y sabe que me encanta esta historia, porque termina como un hecho verídico, grande, tremendo. Y sabe que muchas veces nos ven como último, y somos lo último de la familia, tal vez. A mí, y capaz que si mi mamá lo está viendo, me va a decir: ¿por qué dijiste esto? Pero yo era el último que recibía el regalito. Después mi hermana Diana también, siempre decimos ahí, jugamos. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios te pone por último en el primer instante, es porque tú vas a ser primero. Y usted dice: hermano, ¿cómo es esto? Vengan ustedes dos para acá. Yo les voy a enseñar una cosa. Se los tengo que mostrar. ¿Por qué? Porque muchas veces entra por los ojos la palabra. Y se me va a caer esto. Deme 2 segundos. Le voy a pedir a mi hermano Sebastián, que puede estar pasando también. Le voy a usar a él porque tengo la confianza con él.
y realmente ustedes lo ven siempre a él y es una de las personas que siempre acompaña al pastor. ¿Y sabe qué? Dios, cuando me estaba hablando en mi casa antes de venir, me hablaba de esto, de lo que acá tenemos a Rubén, acá tenemos a Judá y acá tenemos a Benjamín. Yo soy José. Perdóneme. Él está así. Primero, Rubén, Judá, José, y acá tenemos al último. Ahí tenemos al último. Y usted se ríe tal vez porque quedó último mi hermano. Pero así sabe que también fue el pastor. Último. Y mucha gente se rió. Mucha gente se rió y se burló de él. Porque dijeron, ¿qué va a pasar? ¿Qué bueno va a salir de él? ¿Algo bueno saldrá del ministerio de la Nueva Antorcha? ¿Algo lindo saldrá? ¿Algo milagroso saldrá? No lo creyeron, se rieron, se burlaron, dijeron tantas cosas. Se enloqueció, lo agarró en brujos. Es brujería lo que hace, porque esto es lo que se hablaba. Pero Dios cambió los tiempos. ¿Sabe qué? Lo puso primero a él. Benjamín, cuando José lo vio, lo bendijo como que si fuera el primero. En abundancia, en poder, en gloria. Lo puso al lado de él para administrar la casa de Egipto. Así Dios va a hacer. Te va a poner como príncipe. No vas a ser cola, sino que vas a ser cabeza. Él estaba como cola, pero Dios lo puso por cabeza. Así es lo que Dios hizo con el pastor. Así es lo que va a hacer con esta casa. Éramos los últimos tal vez en el tiempo que ellos creían que éramos los últimos. Pero ¿sabe qué? Una cosa le digo, Dios lo va a poner por cabeza, no por cola. Pelearán contra ti, mas a ti no llegarán. Iglesia de la Nueva Antorcha, Dios te pone por cabeza. Por un camino entraron los brujos en este tiempo, el año pasado. Pero ¿sabe qué? Este año salen por 7 esparcidos. Se levantaron. Sí, se levantaron. Quisieron sacudir el avispero y sacudieron el avispero. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio de la Nueva Antorcha, acá hay profetas, acá hay pastores, acá hay evangelistas. Y tú tal vez te sientes como él en lo último. En lo último te pusieron en tu familia. Y yo no conozco tu vida, pero Dios te pone por primero. En una oportunidad te dije, Dios te saca de Jericó para que recibas el milagro. ¿Te lo dije o no te lo dije? Y no lo creíste en ese momento, tal vez. Pero ¿sabes qué? Tienes que salir. Este es el tiempo, este es el tiempo de ustedes, tienen que salir. Y tal vez les va a agarrar miedo al principio, pero tienen que salir. Tienen que recibir el ministerio. Muchas veces decimos, uy, me toca el pastorado, porque lo primero que piensa la gente es el pastorado. Lo manda a pastorear. No es así. Porque a mí me ha pasado. Hace mucho tiempo me dijeron, te vas al Calafate. Yo sabía que Dios no me había llamado para allá. Y la gente aplaudía. Pero ¿sabe qué? Dios no tenía preparado el Calafate, tenía preparado el ministerio de la Nueva Antorcha. Donde hace calor no hace frío. Pero ustedes deben saber lo que yo les estoy hablando. Es tiempo de salir. Han visto la mano de Dios caer sobre ustedes. Los ha bendecido en su trabajo, en muchas cosas. Pero es tiempo. Salgan de Jericó porque van a ver más cosas. Ahí donde están no las ven, pero van a ver muchas cosas grandes, tremendas. Tremenda. Y sabe que la voz de Dios no cae por tierra. Cuando Dios habla, su palabra no cae por tierra.
Y yo le decía, Señor, y le decía a los pastores, pastores no van a estar, no. Porque yo esperaba que estén ellos. Porque me da temor muchas veces hablar algo y que la gente aplauda. Pueden tomar su asiento. Este es el tiempo que la iglesia debe salir. Este es el tiempo que la iglesia debe prepararse. Este es el tiempo que tú tienes que prepararte. Dejar de estar insistiendo en algo que Dios no te llamó. Este es el tiempo que Dios te preparó. Ahorra tiempo en la presencia de Dios. Empieza a moverte en la presencia de Dios, iglesia. Empieza a moverte cuando el Espíritu de Dios te dice que te muevas. No te muevas por emociones. Sal de la tierra de Jericó. Había un ciego que estaba ahí. Eso es lo que yo hablaba con él. Pero Jesús lo agarra y le dice, ven, te saco de acá para que recibas el milagro. Lo sacó a la puerta y dice que él recibió el milagro. ¿Sabe por qué? Porque donde estaba no podía recibir la bendición de Dios. Sí, estaba siendo protegido por Dios, porque nunca le pasó nada, pero él tenía que recibir un milagro, algo grande, algo tremendo. ¿Cuántos necesitan de ese milagro? Y ustedes tal vez dicen, se fue del tema. No, volvemos al tema, a lo mismo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Usted cuando se enoja con la suegra, no está enojándose con la suegra. La pelea que usted tiene con la suegra no es con la suegra, ni con su hijo, ni con su madre, ni con su padre, ni con nadie, sino contra las acechanzas del diablo. Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y saben que es el ejército más bien preparado para contrarrestar las obras de Dios. Pero la palabra de Dios dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con la iglesia de Dios que con el que está en el mundo. Ahora, ¿qué Dios usted tiene? No, es que no puedo yo. Deje de estar llorando. Sí, es doloroso. Hace mucho tiempo hablaba. Le voy a pedir a mi hermano que le ponga gana. A mí no me molesta que toquen fuerte porque los que me conocen, a mí me gusta ministrar más con la alabanza que con mi voz, porque soy de gritar mucho. Yo soy una de las personas que, por ejemplo, a mí no me gusta mostrar cómo estoy. Y tal vez me van a ver con una careta, sí. Pero yo prefiero llorar ante la presencia de Dios antes llorar ante la presencia del hombre. ¿Sabe por qué? Porque ante la presencia de Dios yo recibo el milagro. Ante la presencia de las personas recibo lástima. Eso es lo que la iglesia debe entender en este tiempo. Eso es lo que la iglesia debe entender. Y Pedro lo entendió, por eso daba gracias de la palabra que dio mi hermana el lunes. ¿Sabe por qué? Porque cuando hace un tiempo atrás había una persona que me tiraba el auto, hace mucho tiempo me tiraba el auto por una predicación, me quería chocar, me quería matar. ¿Sabe qué? Yo lo que hacía, le decía, Señor, ¿cómo? Y él me decía, ¿me amas? ¿Me amas? Señor, tú sabes que yo te amo, le decía. Si tú me salvaste, me sacaste del peor lugar que yo podría haber imaginado. Me sacaste de lo más feo. Sabes que yo te amo. Entra en la cueva de Adulán, me dijo. Y sabe que ustedes tal vez no se den capaz que ni imaginar cuál es la cueva de Adulán.
La cueva de Adulán es la que entró David cuando era perseguido por Saúl, y vinieron los valientes de David, pero no eran valientes, eran afligidos, endeudados, menesterosos, su padre, todos sus familiares enfermos. Y dice que él se levantó y le empezó a hablar un salmo: aunque el ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. 1000 y 10.000 caerán a mi diestra, mas a mí no llegarán. Ahora, ¿qué Dios tienes tú? Es el Dios de bolsillo, es el Dios de milagro, es el Dios de botiquín, es el Dios que hace que las olas se disipen. ¿Qué Dios tienes tú? ¿O qué Dios tengo yo? ¿Qué Dios tenemos? ¿Sabe que el Salmo 18 dice: tronó Jehová en los cielos y emitió una voz? Ese es el Dios que tenemos nosotros. Y Kamanzonera Bacay, Reprocotore Basaya. Cuando tenemos a Jehová de nuestro lado, no hay diablo que se sujete. No hay diablo, no hay diablito, no hay payaso que se sujete. No hay umbanda, no hay quimbanda, no hay nadie. ¿Se levantaron con el ministerio? Sí. Se pueden levantar, pueden hacer lo que quieran. Y le hablo a todos los brujos que nos quieran estar mirando también en las transmisiones: no se metan con un hijo de Dios. No se metan con los hijos de Dios. Porque sabe una cosa, saben ustedes que Dios pelea por nosotros y Él no ha perdido ninguna batalla. Él nos entregará a ustedes. Él hará que ustedes vengan y se arrepientan. En esta casa han caído brujos y han venido arrepentidos por lo que ellos han hecho. Y lo seguirá viendo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No apedree a su hermano cuando caiga. No apedree a un umbanda cuando le hace mal. Ore, porque es un alma. Se están perdiendo. ¿Sabe lo que decía Isaías? ¿Qué es lo que decía Pablo también? Que debemos estar como de partos por aquel que cae. Hijitos míos, todavía tengo que estar como de partos para que la gloria de Dios sea manifestada en ustedes. Tenemos que estar como de parto. Hay personas que están cayendo en un abismo de desesperación. Hay personas que están con ataque de ansiedad. Hay personas que están con ataque de pánico. Hay personas que están en pozo de desesperación, de depresión. Hay personas que están atacadas en enfermedades. Nosotros como la iglesia de Dios tenemos que pararnos firmes. ¿Cuántos quieren ser bendecidos este año? ¿Cuántos quieren que ver a su familia aquí en este año? ¿Cuántos quieren que sus problemas se solucionen? Levante la mano a ver. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? ¿Sabe lo que usted lo va a hacer si yo le digo? ¿Se compromete a hacerlo? Quiero ver la mano que aquellos que se van a comprometer este año en hacerlo. Son muy poquitas. ¿Y sabe que es algo sencillo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Cuántos quieren sacar al diablo a patadas de su casa? ¿Cuántos quieren cambiar su vida por Jesucristo? Pero ¿sabe que lo primero que hacemos nosotros es juzgar? Vemos a un hermano que está enfermo, que le está pasando algo. Algo habrá hecho. Son consecuencias.
tal vez me vean caer a mí y van a decir, ¿dónde estaba el predicador? Lo primero que hacemos es apedrear. El que esté libre de pecado, ¿qué dice? El que dice que no pecó, ¿qué es? Y le hace mentiroso ¿a quién? A Dios. Tenemos que juzgar. ¿Dios te puso como juez? No. Te puso como intercesor. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Yo sé que es difícil cuando uno cae, porque me ha pasado. He estado en mis peores momentos. Y ¿sabe qué? Muchas veces le he dicho, Señor, quítame la vida, Dios. Y usted dice, ¿cómo va a decir eso? Está orando en contra de la voluntad de Dios. Sí, pero pasan esas situaciones que muchas veces sos tan sacudido, que el agua te llega hasta el cuello, que parece que te está quemando, como dice Isaías. Pero Dios te extiende la mano y te dice, acá estoy, hijo mío, hija mía. Yo di a mi hijo por rescate por ti. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de Pedro? Que sí, él era atrevido, preguntón, como decía mi hermana. Pero ¿sabe qué? Él no se quedó en la barca. Él fue del que salió de la barca. Aunque me ahogue, dijo, aunque me ahogue, yo voy a salir. Tú tienes que salir de la barca. Y sabe que la barca es tu lugar de confort.